Cuando Lucía cruzó por primera vez las puertas de la mansión Moretti, no imaginó que estaba entrando en el lugar donde su destino cambiaría para siempre. Era una casa fría, llena de mármol y silencio, donde la riqueza se respiraba, pero la felicidad hacía años que se había ido. Allí vivía Alejandro Moretti, un empresario temido por todos, admirado por muchos y amado por nadie. Él no buscaba amor. Lo había enterrado junto al recuerdo de su esposa, muerta en un accidente que aún lo perseguía en sueños. Solo quería una niñera para sus hijos, alguien discreta, responsable, sin pasado ni complicaciones. Pero Lucía, con su voz suave y su sonrisa que desarmaba hasta el dolor, no tardó en romper esas reglas invisibles que él había puesto entre su corazón y el mundo. Al principio Alejandro evitaba mirarla. Era más fácil ignorar lo que no se podía tener. Pero cada vez que pasaba frente a la puerta del cuarto de los niños y escuchaba su risa, algo dentro de él se derrumbaba. No entendía cómo una mujer tan simple podía llenar de vida un lugar que él había condenado al silencio. Lucía también lo notó. No eran solo las miradas, era la forma en que su presencia lo cambiaba. Hablaba más con sus hijos, sonreía sin darse cuenta, incluso llegaba antes a casa. Pero ambos sabían que ese vínculo era un error, uno que podía costarle a ella su trabajo y a él su reputación. Sin embargo, hay miradas que no se pueden evitar, miradas que se cruzan una sola vez, pero lo cambian todo. Esa noche, cuando sus ojos se encontraron bajo la lluvia, Alejandro comprendió que Lucía ya no era solo la niñera, era la razón por la que su corazón volvía a latir. Lucía Ramírez tenía 27 años y un corazón lleno de sueños pequeños. No buscaba lujos ni promesas, solo estabilidad. Después de perder a su madre y abandonar su ciudad natal, había aprendido que la vida no siempre recompensaba a los que daban demasiado. Su último empleo había terminado mal. El hijo de su antigua jefa se había enamorado de ella, y eso le costó la posición. Juró no volver a cometer el mismo error. Cuando una agencia la contactó para cuidar a 2 niños en una mansión en las afueras de Buenos Aires, dudó, pero necesitaba el trabajo. Al llegar la recibió una mujer elegante, rígida, que se presentó como la asistente personal del señor Moretti. El señor no tiene tiempo para entrevistas largas, dijo. Si los niños te aceptan, el puesto es tuyo. Los niños, Sofía y Tomás, la recibieron con desconfianza. Habían tenido 3 niñeras en menos de un año, y ninguna duró más de un mes. Pero cuando Lucía se arrodilló frente a ellos y les ofreció dibujar juntos en el suelo del salón, el hielo comenzó a derretirse. Esa misma tarde, Alejandro la vio por primera vez. No planeaba hacerlo. Simplemente pasó frente al gran ventanal y se detuvo al verla reír con sus hijos. Era una imagen tan pura que lo desarmó. No sabía quién era esa mujer, pero su presencia parecía devolverle algo que creía perdido: la calma. Desde aquel instante la casa cambió. Los pasillos ya no eran silenciosos. Las flores volvieron al comedor. Los niños dormían tranquilos. Y, aunque Alejandro lo negaba, cada noche encontraba una excusa para pasar por la habitación de ellos, solo para escuchar la voz que le recordaba que aún era capaz de sentir. Antes de continuar con esta historia de amor que desafió las diferencias y los prejuicios, te invito a dejar tu me gusta si alguna vez creíste en un amor imposible. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad estás viendo esta historia? Tu mensaje puede aparecer en el próximo episodio. El primer lunes de Lucía en la mansión fue más largo de lo que imaginaba. Los niños se levantaron tarde, la cocinera no apareció, y la asistente del señor Moretti le entregó un manual con reglas tan estrictas que parecían diseñadas para asustar a cualquiera. No hablar con el señor, no usar el teléfono de la casa, no salir con los niños sin autorización, repetía mientras Lucía asentía en silencio. Pero ella tenía un don. No necesitaba romper las reglas para cambiar un lugar, solo necesitaba afecto. Ese día preparó el desayuno con los pequeños, convirtió el comedor en un taller de arte improvisado y por la tarde enseñó a Sofía a tocar una vieja melodía en el piano que llevaba años desafinado. Alejandro llegó más temprano de lo habitual. El sonido del piano lo detuvo en seco.
No era la melodía perfecta, pero había algo en esas notas torpes que lo llevó a un tiempo que ya no existía. Entró en silencio y los vio. Su hija riendo, su hijo cantando, y Lucía observándolos con una ternura que lo desarmó. «Perdón, señor», dijo Lucía, al notar su presencia. No sabía que había llegado. Alejandro asintió, serio. No dijo nada. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no cenó solo. En los días siguientes, Alejandro comenzó a observar más, a veces desde su oficina, a veces desde el jardín. Había algo magnético en esa mujer. No era su belleza, aunque la tenía, sino su manera de estar, de llenar los espacios sin ruido, de cuidar sin buscar nada a cambio. Una tarde, mientras revisaba unos documentos, escuchó risas en el patio. Se asomó y los vio jugando bajo el sol. Lucía levantó la mirada y por un segundo sus ojos se cruzaron. No fue una mirada cualquiera, fue un instante detenido, un temblor que ninguno de los dos quiso admitir. Esa noche, en la cena familiar, los niños no dejaban de hablar de ella. «Papá, Lucía dice que los árboles también escuchan cuando uno canta», dijo Sofía, riendo. Alejandro fingió desinterés, pero su sonrisa lo traicionó. Más tarde, mientras revisaba correos, escribió sin pensar un mensaje corto. «Gracias por hoy, los niños estaban felices». No lo envió, lo borró. Pero esa noche soñó con el sonido del piano y con una voz que lo llamaba por su nombre. Al día siguiente, Lucía recibió un ramo de flores en su habitación con una nota que decía: «Bienvenida al hogar». No tenía firma, pero no necesitaba una. Lo supo de inmediato. Y aunque su corazón latía con fuerza, decidió no ilusionarse. Había aprendido que los sueños en casas como esa no eran para ella. Sin embargo, algo estaba cambiando. En los pasillos, en las rutinas, en el aire, Alejandro empezaba a quedarse más tiempo en casa. Los niños reían más, y Lucía sentía que ese lugar frío y distante comenzaba a latir de nuevo. Lo que ninguno sabía era que ese despertar tendría un precio alto, y que el amor, cuando nace donde no debe, siempre llega acompañado de consecuencias. Las semanas siguientes transcurrieron con una rutina delicada. Lucía se levantaba antes del amanecer, preparaba desayuno, ayudaba a los niños con sus tareas y encontraba momentos para leerles historias antes de que Alejandro apareciera en la sala. Su presencia era constante, silenciosa pero cada vez más significativa. Alejandro no podía evitar notar cómo Lucía llenaba cada rincón con pequeños detalles que él jamás había percibido. Una manta doblada con cuidado, una flor fresca en la mesa del desayuno, una canción que se escapaba de sus labios mientras limpiaba los juguetes. Todo parecía trivial, pero para él era un recordatorio doloroso de lo que había perdido y lo que nunca había sabido valorar. Un jueves por la tarde, después de un largo día de reuniones, Alejandro se encontró en el jardín observando a Lucía enseñar a Tomás a montar en bicicleta. La manera en que ella lo alentaba con paciencia y risas lo hizo retroceder a su propia infancia. Por un instante, se sintió vulnerable, como un niño que necesita que alguien lo guíe y lo proteja. Lucía levantó la mirada y sus ojos se cruzaron. Alejandro sintió un estremecimiento en el pecho que lo dejó sin palabras. No era solo atracción física, era una conexión silenciosa que hablaba más que cualquier conversación. Ambos comprendieron que algo estaba cambiando, aunque ninguno tuviera el valor de pronunciarlo en voz alta. Esa noche, mientras los niños dormían, Alejandro se quedó en su estudio más tiempo de lo habitual. Su mente no podía dejar de pensar en Lucía. Recordaba cada sonrisa, cada gesto, cada momento que había compartido con ella en los últimos días. Una mezcla de deseo y miedo lo invadió. Deseaba acercarse, pero temía cruzar la línea invisible que separaba su mundo del de ella. Lucía, por su parte, también sentía la tensión en el aire. Sabía que algo había cambiado en Alejandro, pero también sabía que era un hombre de mundo, con reglas estrictas y opiniones ajenas que lo limitaban. Cada vez que lo veía quedarse más tiempo cerca de ella, sentía un calor inexplicable en el pecho y un miedo silencioso a involucrarse demasiado. Una tarde,
La asistente del señor Moretti la llamó a su despacho. Lucía entró preocupada pensando que había cometido algún error, pero solo recibió un mensaje. Los niños están felices. Siga así. No había firma, pero el tono era inconfundible. Alejandro la estaba observando, y aunque no hablaba, le enviaba señales que solo ella podía interpretar. El viernes, durante una cena familiar, Alejandro se sorprendió a sí mismo tocando la mano de Lucía accidentalmente. No había intenciones claras, solo un gesto instintivo de cercanía. Lucía apartó la mirada, consciente del riesgo que corrían si alguien los descubría. La tensión crecía, pero también lo hacía el deseo de acercarse más, de dejar de lado las barreras que ambos habían construido. Los niños, ajenos a las tensiones adultas, comenzaron a bromear con la idea de que Lucía y su padre se llevaban muy bien. Sofía le susurró a Tomás: «Papá sonríe diferente cuando Lucía está cerca». Alejandro lo escuchó sin querer, y aunque intentó ocultar su reacción, no pudo evitar sentirse descubierto. Esa noche, mientras Lucía leía un cuento, él la observó desde la puerta y se dio cuenta de que ya no podía vivir sin mirarla. Sin embargo, el mundo fuera de la mansión comenzaba a interferir. Rumores de empleados, miradas de familiares y el peso de la sociedad presionaban sobre ambos. Lo que empezaba como miradas cómplices y gestos inocentes, ahora se enfrentaba a la realidad de su clase, su reputación y el miedo a perder todo lo que habían construido. Aún así, la conexión entre ellos se volvía imposible de ignorar. Cada instante juntos era un recordatorio de que el amor, cuando es verdadero, encuentra su camino incluso en el lugar más inesperado. La mansión parecía respirar un aire distinto cada día que Lucía permanecía allí. Alejandro notaba cómo los niños reían más, pero también cómo su propio corazón se alteraba con cada gesto de ella. Cada sonrisa, cada movimiento, cada mirada fugaz parecía desafiar las reglas de su mundo. Esa tarde, Alejandro organizó una reunión con socios internacionales. Lucía estaba preparando la merienda en la cocina, ajena a la tensión en la oficina. Sin embargo, mientras él revisaba los documentos, no pudo evitar recordar cómo se inclinaba sobre Sofía para enseñarle un dibujo, o cómo Tomás se agarraba de su falda cuando estaba asustado. Su mente volvía una y otra vez a esos pequeños momentos. Después de la reunión, un empleado murmuró algo sobre la relación impropia entre el empresario y la niñera. Alejandro lo ignoró, pero algo dentro de él se tensó. Lucía, por su parte, escuchó fragmentos de la conversación y sintió un frío recorrerle la espalda. Sabía que lo que sentía por él no era solo una ilusión, era real y peligrosa. Esa noche, mientras la casa dormía, Alejandro decidió caminar hasta la habitación de Lucía. Tocó suavemente la puerta. Ella abrió, sorprendida. Ninguno dijo palabra. Solo se miraron. Esa mirada transmitía lo que ambos habían intentado negar: la atracción, el deseo y el miedo mezclados en un solo instante. «No deberíamos», murmuró Lucía con la voz quebrada. «Lo sé», respondió él, «pero cada vez que te veo, siento que todo lo demás deja de importar». El silencio se hizo pesado. Ninguno sabía cómo actuar, pero ambos sabían que habían cruzado una línea invisible que no se podía ignorar. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión contenida. Alejandro se esforzaba por mantener su fachada de empresario serio, pero la verdad era que cada interacción con Lucía lo desarmaba. Los niños, inocentes, notaban algo. Pedían constantemente que ambos se sentaran juntos, que compartieran juegos, y reían cuando los adultos se miraban sin darse cuenta. Lucía empezó a cuestionarse su posición. Sabía que cualquier paso en falso podía costarle su trabajo y la tranquilidad de los niños. Aún así, no podía evitar acercarse más a Alejandro. Cada gesto, cada palabra, cada sonrisa era una chispa que alimentaba un fuego que ambos intentaban controlar. Una tarde, mientras organizaban la biblioteca de los niños, sus manos se rozaron accidentalmente. Lucía apartó la mirada, pero su corazón latía con fuerza. Alejandro, con el pulso acelerado, se quedó observándola mientras ella continuaba su tarea. En ese instante,
comprendió que no podía seguir ignorando lo que sentía. La situación se complicó cuando la familia de Alejandro llegó inesperadamente. Su madre, rígida y orgullosa, los miró con desconfianza. Notó la cercanía entre ellos y pronunció palabras que no dejaron lugar a dudas. «Espero que esta relación no afecte su reputación ni la nuestra». Lucía bajó la mirada, consciente de la barrera social que los separaba. Esa noche, Alejandro miró por la ventana de su despacho mientras Lucía dormía en la habitación de los niños. La lluvia caía suavemente y él comprendió que su corazón ya no pertenecía a las reglas ni a la sociedad. Pertenecía a ella. La distancia, las normas y las advertencias ya no tenían poder frente al sentimiento que los unía. Pero también sabía que el camino hacia ese amor sería complicado, lleno de pruebas y decisiones difíciles. Los días siguientes fueron tensos. Alejandro sentía que cada mirada de la familia, cada comentario de los empleados y hasta los rumores de la ciudad lo observaban como si cada paso que diera estuviera siendo juzgado. La casa, que antes era un refugio silencioso, ahora parecía una jaula llena de ojos que vigilaban cada gesto hacia Lucía. Lucía percibía esa tensión y su corazón se llenaba de miedo. Sabía que estaba jugando con fuego. Cada sonrisa, cada acercamiento podía ser malinterpretado. Sin embargo, su cariño por los niños y la compasión que sentía por Alejandro la mantenían cerca de él, aunque eso significara arriesgarlo todo. Una tarde, durante una reunión familiar, la madre de Alejandro insinuó que Lucía tenía intenciones ocultas. «No es adecuado que alguien de fuera influya tanto en la vida de los niños y del señor Moretti», dijo, con una mirada fría que hizo temblar a Lucía. Alejandro permaneció en silencio, pero su puño apretado bajo la mesa delataba su enojo y su impotencia. Esa noche, Alejandro buscó a Lucía en la cocina. La encontró ordenando los libros de los niños. Se acercó sin hacer ruido y posó una mano sobre su hombro. Lucía se sobresaltó y giró la cabeza. Sus ojos se encontraron, llenos de palabras no dichas. «No permitas que el mundo nos separe», murmuró él. «No dejaré que nadie te haga daño». Lucía tragó saliva, consciente de la verdad de sus palabras. Pero sabía que no sería fácil. Los comentarios de la familia, las críticas sociales y la diferencia de clases no desaparecerían de un día para otro. Aún así, la fuerza de sus sentimientos la impulsó a no retroceder. Los días se llenaron de encuentros robados, conversaciones en los pasillos, risas compartidas mientras los niños dormían, miradas que duraban segundos, pero que contenían horas de emoción. Cada momento juntos fortalecía el vínculo, pero también aumentaba el riesgo de ser descubiertos. Una tarde, un amigo de Alejandro llegó sin previo aviso. Lucía se sintió incómoda y trató de mantener la distancia, pero los niños, sin darse cuenta de la tensión, la abrazaron con fuerza. Alejandro la defendió sin decir una palabra, y en esa silenciosa protección, Lucía comprendió que su lugar estaba junto a él, aunque el mundo no lo aprobara. La presión externa comenzó a afectar a los niños también. Sofía preguntaba por qué sus padres no podían estar felices juntos, y Tomás imitaba los gestos tensos de los adultos. Lucía y Alejandro comprendieron que su amor no solo los involucraba a ellos, sino también a la felicidad y la estabilidad de los pequeños. Una noche lluviosa, mientras Alejandro caminaba por el jardín pensando en los problemas que se avecinaban, Lucía lo encontró bajo la lluvia. Sin palabras, se acercó y tomó su mano. La conexión entre ellos se hizo tangible, más fuerte que cualquier crítica o prejuicio. Allí, bajo la lluvia y sin testigos, sus corazones hablaron más que cualquier conversación. Sin embargo, ambos sabían que ese tipo de amor no sería fácil. La sociedad, la familia y la reputación del empresario estaban en juego. Pero también sabían que lo que sentían era auténtico y que enfrentar los obstáculos juntos era la única manera de transformar aquel amor prohibido en algo real y duradero. La batalla no había terminado. Apenas estaba comenzando. Los días previos habían sido un tormento. Rumores sobre la cercanía entre Lucía y Alejandro corrían por toda la ciudad, y la familia del empresario se mantenía firme en su desaprobación.
La presión externa parecía capaz de romper lo que ambos habían construido con tanto cuidado. Alejandro, decidido a no perder lo que había despertado en su corazón, organizó una cena privada en el salón principal. Había preparado todo él mismo, desde las velas hasta la música suave que llenaba la sala. Quería un momento a solas con Lucía para aclarar sus sentimientos sin interferencias externas. Lucía llegó con cierto temor, consciente de que cada segundo juntos podía ser malinterpretado. Sin embargo, cuando entró y vio la dedicación en cada detalle, comprendió que ese gesto representaba algo más grande que palabras. Era amor en acción. Lucía dijo a Alejandro, tomando su mano con firmeza: «No puedo permitir que nadie decida por nosotros. Te quiero a mi lado, sin condiciones, sin miedo». Ella sintió que su corazón latía con fuerza, mezclando alegría y nerviosismo. Nunca había escuchado palabras tan sinceras, tan llenas de compromiso, y al mismo tiempo tan prohibidas a ojos de la sociedad. Esa noche compartieron confidencias, sueños y miedos. Hablaron de sus vidas pasadas, de los niños, de lo que sentían y de lo que temían. Cada palabra acercaba sus almas más que cualquier contacto físico. Comprendieron que el amor que sentían no podía ser ignorado ni contenido. Pero el mundo seguía presionando. Al día siguiente, un familiar de Alejandro confrontó a ambos, amenazando con revelar secretos que podrían afectar la empresa y la estabilidad de la familia. Lucía, con lágrimas en los ojos, sintió que todo su mundo se desmoronaba, mientras Alejandro debía decidir entre su amor verdadero y las expectativas sociales. Con el corazón decidido, Alejandro tomó la mano de Lucía y miró a los ojos del familiar. «Si eso significa perder a Lucía, entonces pierdo todo lo demás, pero no perderé esto», dijo con voz firme. «El amor que sentimos es más fuerte que cualquier amenaza». La determinación de Alejandro sorprendió a todos. Su madre, testigo del momento, vio por primera vez la sinceridad y la profundidad de los sentimientos de su hijo. Algo cambió en su mirada. Comprensión, aunque lenta, comenzaba a reemplazar el juicio. Esa noche, mientras los niños dormían, Lucía y Alejandro se sentaron juntos en el jardín, bajo la luz de la luna. Había lluvia reciente, y el aroma a tierra mojada llenaba el aire. No necesitaban palabras. Sus corazones hablaban por ellos. Cada roce, cada mirada, cada respiración compartida era una declaración silenciosa de amor y compromiso. A partir de ese momento, entendieron que ningún obstáculo externo podría separarlos si su amor era verdadero. Sabían que la sociedad, la familia y los prejuicios seguirían presentes, pero también comprendieron que el amor auténtico no se negocia. Habían encontrado un refugio en el corazón del otro y estaban dispuestos a luchar juntos por él, sin importar lo que viniera. Con el tiempo, la mansión Moretti se transformó. Lo que antes era un lugar de silencio y protocolos estrictos, ahora estaba lleno de risas, música y conversaciones compartidas. Alejandro y Lucía encontraron un equilibrio que nadie esperaba, un amor que crecía día a día, construido sobre paciencia, respeto y la certeza de que estaban destinados a encontrarse. Los niños, testigos de cada gesto y cada palabra, aprendieron que el amor verdadero no conoce barreras de clase ni prejuicios sociales y que los corazones que se buscan tarde o temprano siempre se encuentran. Las tensiones familiares y los rumores externos continuaron apareciendo, pero ya no tenían el mismo poder. Alejandro comprendió que su reputación y su riqueza eran nada comparadas con la felicidad que Lucía y él compartían. Lucía, a su vez, se sintió valorada y respetada como nunca antes. Ambos entendieron que el amor no solo transformaba sus vidas, sino que también les daba la fuerza para enfrentar cualquier obstáculo. Cada mirada, cada roce y cada abrazo se convirtieron en un recordatorio de que lo auténtico siempre vence, incluso cuando todo parece conspirar en contra. Y así, bajo la misma luz que los vio conocerse, Alejandro y Lucía aprendieron a mirar el mundo con nuevos ojos, no como enemigos ni jueces, sino como aliados de su propio corazón. La niñera, que una vez parecía un simple empleado,
se convirtió en la mujer que transformó la vida de un hombre poderoso. Y él, el empresario que creía tenerlo todo, descubrió que el amor verdadero no tiene jerarquía, no entiende de reglas ni de apariencias. Solo llega, y cuando lo hace, cambia absolutamente todo.